Perla Ediciones surge, Vero, gracias a dos libros que suponen el pilar en torno al cual se ha cernido todo el catálogo. El primero es que cuando yo estaba en Penguin, tuve muchos años muy felices en la editorial Penguin Random House. Tuve la fortuna y el honor de trabajar con George Martin cuando lanzamos Juego de Tronos en México y América Latina. Y hablando con George sobre sus lecturas y sobre cuáles habían sido los libros que lo habían formado de cara a convertirse en el autor que se convirtió, él me hablaba mucho de una gran joya del fantástico que era La hija del rey del país de los elfos de Don Sain. La novela a mí me parece que es un poema y cuando yo salgo de Penguin me pongo a traducir cualquier cantidad de cosas y para darle cierto solaz a mi alma, porque en realidad es bastante solitario el oficio del traductor y es bastante complejo el mercado en México porque lo que se traduce acá, como tú sabes, es sobre todo la ficción, la no ficción, perdón, muy comercial. Y eso a mí, digamos, no me satisface ni me hace muy feliz y sentía que estaba, digamos, perdiendo la ilusión por mi interacción con el libro. Y entonces en este periodo en el que me acababa de separar, además, me sometí a una cirugía muy grande y renuncié a mi trabajo de muchos años, decidí darme el regalo de traducir este libro que para mí es un poema y que es en realidad, repito, pieza fundamental de Perla Ediciones, que es La hija del rey del país de los elfos, para la postre vendérsela a algún editor que ya había yo ubicado. Y resulta que en paralelo con este trabajo, mi adorado, querido amigo y ex jefe Andrés Ramírez me invita a salir y me pide que me haga cargo de la traducción de un libro que su padre les leía a su padre José Agustín. Les leía por las noches a los tres hermanos Ramírez traduciéndolo en simultáneo, porque es un libro que nunca se había traducido al español. Y ese libro se convirtió nada más y nada menos, a ver, lo voy a enseñar por acá, en El Rey Mono. Entonces estuve en paralelo traduciendo El Rey Mono y este libro, que es el de La hija del rey. Ay, no, perdón. Ahorita sale. Bueno, contamos con edición, por supuesto. Ah, aquí está. Entonces, cuando Andrés me encomienda la traducción del Rey Mono, yo estoy ya en la traducción de La hija del rey del país de los elfos. Y la realidad, Vero, es que cuando terminé ambos libros, decidí que no los podía soltar y decidí que si alguien los iba a publicar iba a ser yo. No contaba con los medios, ni con la estrategia, ni con las respuestas, pero estos libros, digamos que me secuestraron y finalmente, gracias a dos colegas que a la postre se convirtieron en mis socias, se creó Perle Ediciones y el catálogo que tú conoces ahora y todo cuanto se relaciona con el género y con los títulos que se van inscribiendo a la sombra, al cobijo de esta casa editorial, son hijos de Don Seini y de Wu Cheng en la versión de Arthur Wallis. En realidad, el primer lanzamiento fueron 5 libros. Ocurrió algo muy afortunado para mí, que fue que yo me divorcié, me quedé con una hipoteca importante, pero en pleno pico pandémico, el banco me llama y me dice que si quiero 6 meses de gracia, es decir, que me daban 6 meses en vista de la coyuntura para que yo dejara de pagar la hipoteca y que se sumaban esos 6 meses, ya sabes, a la cola de los 45 años de hipoteca que tengo, con los intereses correspondientes, por supuesto. Y yo lo tomé porque en realidad, más allá de la hipoteca, y antes solo tenía un gatito, ahora la situación se descontroló. Mis gastos en realidad son bastante acotados, cuanti más si no sales. Y esos 6 meses, Vero, fueron el hervidero y fueron el caldo de cultivo en el que estuve contactando ilustradores, traductores, colaboradores, lectores, editores, diseñadores, para montar lo que serían los 5 títulos de lanzamiento de la editorial. Que si no me equivoco en este momento, porque hace un montón que no me preguntan esto tal cual, los 5 títulos que sacamos en nuestro primer gran lanzamiento a finales de 2020 fueron El Rey Mono, La hija del rey del país de los elfos, La casa de las almas de Arthur Machen con prólogo de Guillermo del Toro, El hombre que perdió su sombra con prólogo de Thomas Mann y con ilustraciones de Lee,
un ilustrador mexicano divino, chidísimo, y Nuevas Noches Árabes de Robert Louis Stevenson con prólogo de Jorge Luis Borges. Esos son los 5 catálogos con los que lanzamos la editorial, con los que salimos al mercado a finales de 2020, y después, por allí de primavera de 2021, se sumaron al catálogo otros tantos, donde están, por ejemplo, La Casa de Nuestra Madre, los mejores relatos de crimen y suspenso, La Señorita Cristina, que es la única novela de fantasmas del gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, como sabrás, La Condesa Sangrienta, que este libro de Valentin Penrose es en el que se basó Alejandra Pizarnik para escribir ese cuento tan bien ilustrado por Santiago Caruso en los libros del Zorro Rojo y que se ha popularizado de su mano. Este libro de mitología, que es uno de nuestros títulos más vendidos, que es una guía para sumergirnos, una guía ilustrada para sumergirnos en los mitos nórdicos, latinos, romanos, en fin. Bueno, ahí verán las ilustraciones con calma. Y finalmente, en esa tanda, la versión de la doctora Rosa Navarro Durán de Tristán e Isolda. Y como decía por allí Roberto Calazo, al final el catálogo es un ecosistema donde los libros dialogan, donde confluyen las obsesiones, las pasiones de un editor, y se trata de ser una suerte como de refugio o de recinto al que el lector llega porque ya confía en ti, porque existe un sello que legitima lo que estás poniendo a circular y porque lograste montar esta pequeña legión de lectores a quienes te debes y que van a seguir allí para ti en el futuro. Y con esos libros es que lanzamos y ahora tenemos 9 libros en imprenta y tendremos 28 títulos en total en catálogo a principios de mayo. Vamos a tomar como ejemplo La Casa de las Almas de Arthur Machen. Este libro es muy interesante porque lo que te puedo explicar de este libro se aplica al resto de los títulos que están en el catálogo. Arthur Machen es un autor, es uno de los 4 grandes jinetes del apocalipsis según Lovecraft, porque él forma junto con Algernon Blackwood, con Don Seyni y con M.R. James parte de la transición del gótico al horror sobrenatural como lo conocemos. ¿Y qué ocurre con autores como M.R. James, Algernon Blackwood, Machen y Don Seyni? Son autores que se antologan un montón, de los que conoces ciertos cuentos que aparecen en N cantidad de antologías, ¿vale? Y allí tienes la primera cosa que nosotros decidimos hacer con La Casa de las Almas y con Arthur Machen. Todo mundo ha leído, o la gente afecta, digamos, al género, conocen El Pueblo Blanco y El Gran Dios Pan. Pero ¿qué hay de dedicarle una obra con mayúsculas y de pie al autor? Una obra. Entonces nosotros pensamos, de Arthur Machen, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tal que publicamos aquí, primer acto? La Casa de las Almas, tal como lo ofrecemos en este volumen, es el primer libro que publicó Arthur Machen en vida, así tal cual. Y así como está con los 4 relatos medianamente largos que componen el volumen, nunca se había editado en español y lo mandamos traducir directamente con el maestro, ay Dios mío, se me fue su nombre, Tobar, Juan Elías, lo mandamos traducir con el maestro Juan Elías Tobar y con Ricardo Vinos. Y luego pensamos, ¿quién puede hacer el mejor prólogo para esta edición? O sea, ¿qué personalidad, qué autor, qué académico puede darle al tiro a lo que nosotros necesitamos para dar a conocer la obra de Arthur Machen al público que ya lo conoce pero que no lo ha leído así, o al público que no lo ha conocido pero que puede acercarse potencialmente porque está su prólogo? Bueno, y aquí tenemos el prólogo de Guillermo del Toro. Tenemos a un gran académico al que le debemos muchísimo, o yo como lectora todo lo que le agradezco al gran Esti Yoshi, que nos dio un epílogo para esta edición. Entonces, todos estos fueron hilos de los que fuimos tirando. Y finalmente pensar quién es el ilustrador que le va a dar al clavo a la ilustración de la cubierta con la que nos vamos a mostrar en el mercado. Y ese ilustrador, en este caso, fue el gran Isidro Esquivel. Todos nuestros libros, en tanto que somos una editorial independiente, pequeña y con recursos obviamente limitados, ¿cuál es el marketing del que disponemos, Bebe? Tú lo sabes bien. Pues las fajillas, ¿no? Tenemos que pensar en una fajilla que tenga diseño. Acá les voy a hablar un poquito de las características de los libros. Todos nuestros libros salen al mercado con fajilla porque es mi única forma de decirle al lector en punto de venta, oye, mírame, aquí estoy. Entonces, primero tenemos una fajilla. Luego, nuestros libros están impresos todos en un acabado que si ustedes lo tocan es aterciopelado,
que se llama Soft Touch. Y todas las ilustraciones están impresas en barniz UV a registro, de tal suerte que genera esta impresión, este contraste cuando lo tocamos. Todos nuestros libros tienen solapas y tienen guardas, que son estas. Nosotros nos inspiramos, a mí me gustan muchísimo las guardas de acantilado que son corrugadas y de colores. Y claro, mi amor, que yo llegué a la imprenta a pedir acabados en rascahuele, terciopelo, bordado de oro, pero al ver el costo nos decantamos por falsas guardas, que son estas, donde está Janice, que es la directora general de esta editorial. Entonces todos nuestros libros llevan falsas guardas y luego trabajamos mucho en algo que a mí me gusta un montón, que son los frontispicios. Entonces tienes el índice y luego tienes el frontispicio, que es un grabado que nosotros buscamos ex profeso para cada uno de los libros. Y luego tenemos pues una tipografía muy cuidada, muy generosa, un papel obviamente impreso a fibra para que no estés batallando con el libro, para que la experiencia, la interacción con el libro objeto sea genial, según nosotros. Tenemos muy claras las entradillas de cada uno de los capítulos, las capitulares, las virgulillas debajo de cada uno de los cuentos. Trabajamos bastante para que la edición sea la mejor versión del libro que puede ser. Y al final tenemos un colofón. Bueno, al final tenemos siempre títulos recomendados. Y en el colofón también tenemos a Yanis, ¿no? Sosteniendo un poco la perlita esta donde se consignan los datos de impresión del libro. Y tal como viste, tal como les cuento que se hizo este libro, es que se hacen todos los libros. Primero tienes el libro, luego qué puede girar en torno a ese libro, luego cómo conviertes este libro en la mejor versión del libro que estás poniendo a circular posible para tener posibilidades de venta. Mira, yo noto varias cosas. Yo soy una persona que en realidad vive bastante desapegada de la realidad y de la coyuntura por mi trabajo de día, porque yo soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este es mi chamba de noche y de fin de semana. Y de día hago podcast y audiolibros en un trabajo que es muy lindo también. Y noto que porque todo mundo tiene que tener una opinión, todo mundo tiene que decir algo, todo mundo tiene que pronunciarse, y en todo mundo tiene que tener una opinión, la opinión pública es muy maniquea, ¿no? Y para mí la gente se pierde mucho en debates que son demasiado contrastantes, donde además señalas con dedo acusatorio al de enfrente. Y a mí me gusta más una postura que es más ecléctica, producto de las frustraciones y de las alegrías de mi trabajo dentro de un gran grupo editorial. Entonces, por ejemplo, te puedo comentar algo. En los grandes grupos editoriales, la ficción en traducción en realidad se decide en España. Sigue siendo algo que se exporta de España para el resto de los hispanoparlantes, tanto para España como para América Latina, como para la comunidad latina e hispana en Estados Unidos. Hay mucho glamour y hay mucho caché y hay bastante sofisticación todavía en la traducción literaria, que repito, todavía tienen secuestrados los colegas españoles y que exportan. Y nosotros tenemos una deuda inenarrable con sellos como Anagrama, como Six Barral, como Ciruela, como Valdemar, en fin. Esas decisiones se deciden allá y de allá para el mundo. Y acá en los países latinoamericanos, México, que tiene una coyuntura muy interesante en la frontera con Estados Unidos, que es el país de entrada para América Latina, y de allí se genera la derrama cultural, intelectual a muchos niveles para el resto de América Latina. México es un país que está muy en contacto con la no ficción muy comercial. Y en México se traduce mucha no ficción muy comercial, y por no ficción comercial hablamos de libros de autoayuda y libros de coyuntura política y de actualidad. Fuera de eso, la decisión de las traducciones literarias sigue viniendo de México. Y desde la trinchera independiente en América Latina, yo sí veo y lo celebro, que hay por un lado, yo repito, somos deudores eternos de todo el trabajo que se ha hecho en España, porque entre los gringos y los españoles, al menos a mí me han enseñado a hacer libros. Pero sí hay una voluntad descolonizadora del pensamiento, del libro, del quehacer editorial, donde nosotros reivindicamos el derecho que nos da
todo el camino que tenemos a cuestas, todas las lecturas españolas que traemos a cuestas, todas las ediciones hechas y publicadas en España que traemos a cuestas, ya nos han dado una escuela que nos permite hoy día tener una apuesta editorial donde nosotros somos suficientemente solventes para tener sellos editoriales y propuestas de contenido de las que ellos pueden abrevar e incluso quizás también aprender como nosotros hemos aprendido tanto de ellos. Pero esto que está ocurriendo, neta sí, es desde la trinchera independiente. Y además es una cosa bien chida porque así como los libros no requieren audiencias masivas, ni requieren libros que vendan de pronto 100,000 ejemplares para hacer negocio, nosotros tenemos un margen de maniobra que es mucho más grande, pero ocurre, repito, desde la trinchera independiente que sí, como tú dices, goza de tener un montón de colegas mujeres. A mí lo que no me gusta, pero esa soy yo, es la polarización. O sea, yo creo que hoy día, pese a que y no soy nadie para hablar del feminismo, ni mucho menos, pero yo creo que a los autores hay que juzgarlos y hay que ponerlos dentro de su contexto. Entonces, a mí no me importa qué fue lo que hizo Robert Louis Stevenson y el curso de su vida, porque por supuesto que yo no conozco los pormenores del siglo XIX en el que él vivió, pero lo que te puedo decir es que, como dice el maestro Jorge Luis Borges, Robert Louis Stevenson ha sido para mí desde la infancia una de las fuentes de la felicidad. Entonces, hay bastantes colegas que luego se abocan solamente en publicar autoras, que es maravilloso, que lo celebro, pero a mí lo que me gusta es poner las cosas en su justa dimensión dentro del contexto que les corresponde y qué es aquello que a mí hoy día sigue emocionándome cuando lo leo. Lo que yo no soporto ni de un libro, ni de una persona, ni de un trabajo, ni de una situación, es que me aburra. Lo que me hace sentir emociones, lo que me hace llorar, lo que me enfurece, lo que me hace reír, lo que me conmueve, lo que me asusta, es lo que para mí tiene cabida en lo que sea que haga en cualesquiera de las esferas que componen la vida de la persona que es bueno el imperio. Y eso mismo creo que se traduce al catálogo de la editorial. Y sí, repito, que este afán descolonizador viene desde la trinchera independiente y que cada vez lo reclamamos más. Y además los lectores, fíjate, no solamente los lectores lo celebran y lo aplauden y lo consumen, sino que hoy día tú te pones a hablar con los grandes agentes literarios y dónde están buscando ellos talento. Ellos están buscando escritores latinoamericanos que hoy van a invertir el flujo de la información. Porque hoy día, como nunca antes, ocurrió el boom latinoamericano a mediados del siglo pasado, todo bien. Pero hoy día tienes a Mariana Enríquez, hoy día tienes a María Fernanda Ampuero, hoy día tienes a las grandes voces potentísimas de la literatura latinoamericana, a las que las están leyendo, consumiendo y escuchando en el exterior. Hoy más que nunca se está traduciendo literatura latinoamericana a otras lenguas, cuando históricamente los latinoamericanos leemos traducciones. Entonces es obvio que Latinoamérica es sexy, que tenemos mucho por hacer, que tenemos mucho por ofrecer y que tenemos, por un lado, a los autores que enarbolan el nombre de todos nuestros países de cara al exterior, y hay otros a los que nos gusta quedarnos un poco más en la tenebra, que es lo que hacemos los editores, que es echar a andar toda una maquinaria que permite que se luzcan otras voces, y en este sentido, Perla Ediciones lo que hace es la apropiación cultural, gracias a lo que hemos aprendido de España, pero desde América Latina y con profundo respeto por los lectores mexicanos y latinoamericanos. Y sí creo que es algo que está pasando y que es muy emocionante. Literalmente se me fue de las manos, porque pasé una oferta, me aceptaron la oferta, después se fue la interlocutora que tenía en la agencia y después me informaron que ya se habían vendido los derechos mundiales. Se los voy a recomendar porque para mí es la trilogía de alta literatura, de alta fantasía más espectacular y genial de todos los tiempos, que se llama Gormenghast, de Mervyn Peake. Es una son 3 tomos como de 900, 700, 1000 páginas. Es una aventura, es un universo, es espectacular. El idioma es impecable, cada palabra está puesta donde tiene que estar, tiene unas imágenes que son divinas. Y hoy día Gormenghast está bellamente editado, por supuesto, por el Ático de los Libros en España. Y además veo que están llegando algunos pocos a México por importación. No se pierdan esa serie de Gormenghast, de Mervyn Peake. Nunca ha sido gran bestseller porque es una lectura dura y es bastante desafiante y demandante, pero vale cada segundo que se le invierte. Ese es el libro que se me fue y que sí estaba en ciernes, digamos, de contratar.
Y sobre libros que me hubiera encantado publicar, creo que el que más me hubiera encantado publicar es Exhalación de Ted Chiang. Bueno, cualquiera de Ted Chiang. La historia de mi vida y otras historias, creo que se llama el primer volumen, que se tradujo después, Exhalación de Ted Chiang. Y bueno, por supuesto, publicar a Mariana Enríquez o a María Fernanda Ampuero hubiera sido un sueño, pero allí sí no, ahí sí llegué muy tarde y agradezco muchísimo la labor de Páginas de Espuma de Anagrama porque nos las entregan tan bien editadas. Mira, Perla Ediciones no se entiende sin los canales de venta. Nosotros tenemos un canal que es perlaediciones.com, donde hacemos venta directa, pero donde sobre todo movemos la preventa, donde les damos a nuestros lectores, como son los fans más fans, les damos alguna pieza, algún objeto de colección, un pin, ahorita una tote bag preciosa, que no se vuelve a repetir y que damos directamente para que eso entre directo a las arcas de la editorial. Eso nos ayuda de cara a la impresión. Y luego, nuestro más importante socio comercial en México es Gandhi, que es de primerísima y que nos ha apoyado de forma incondicional y que tiene una distribución, una logística impecable. Y en eso se parece junto al Péndulo. Gandhi y el Péndulo para mí son los grandes libreros de este país. Son impecables en su trato y la gente ya nos busca, nos dan mesas, nos asignan espacios. Los libreros quieren los libreros conocen la línea editorial. A veces es curioso porque llego yo a las librerías que no, la de Perla Ediciones, y entonces vienen y me dan recomendaciones para publicar y eso es súper bonito. Y luego hay una red de librerías independientes que es padrísima y que además se ha visto fortalecida de algo de lo que nosotros somos partidarios y por lo que bogaremos hasta el final, que es la ley del precio fijo. De tal suerte que el día de mañana, cuando tú tengas que decidir a dónde vas a ir a comprar un libro, sepas que el diferenciador o la razón por la cual tú compras en uno u otro lado es el trato que te dan los libreros y no el precio. Porque antes, cuando la ley del precio fijo no estaba legislada, pues las cadenas podían poner el precio que quisieran, el editor cobraba lo que le tocaba en función del negocio, del descuento que se negociara, y eso daba muy poco espacio y muy poco aire para que las librerías independientes se abrieran espacio, ¿no? en el panorama del mercado editorial mexicano. Y hoy día, sabiendas de que Perla Ediciones y muchos otros colegas se adhieren a la ley del precio fijo, es importante que sepamos que a donde vas a comprar el libro, el diferenciador es cómo te tratan, la ubicación, si tienen café, si está rico el café, ¿no? A sabiendas de que el costo del libro es el mismo, para de esa manera darle la misma oportunidad a los independientes que a las cadenas, que repito, hacen su trabajo de forma impecable. Que conste que me pidieron libros de Perla Ediciones, si no recomendaría de otras editoriales, pero bueno, Perla Ediciones me gusta. Por supuesto, y por principio, vamos a empezar con el libro que es el responsable y la causa de este proyecto, que es La hija del rey del país de los elfos, que para mí es un poema en prosa. Es una cosa preciosísima, y cuando les platique la premisa o cuando ustedes abran las primeras páginas de este libro entenderán por qué tiene un influjo y te hechiza hasta que no lo puedes soltar, y es preciosísimo. Entonces, uno, obviamente. Dos, obviamente, porque también es el otro corresponsable, el rey mono de Wu Cheng'en. En las páginas de este libro confluyen el hinduismo, el taoísmo, el budismo. Es el viaje del héroe y es una aventura de proporciones descomunales que al final, y este es un spoiler, me hizo llorar. Y yo ya no lloro, pero este libro es profundamente conmovedor y es hermoso, y además es el que más vendemos. Así que el rey mono de Wu Cheng'en. Luego, ya lo dije antes, pero Robert Louis Stevenson ha sido desde la niñez una de las fuentes de la felicidad del maestro Jorge Luis Borges. Toda la obra de Marcel Schwob que estamos por publicar está dedicada a Robert Louis Stevenson, por cierto. Marcel Schwob escribió toda su obra bajo el influjo de los cuentos de Stevenson y de Edgar Allan Poe, así que estamos hablando un poco de lo mismo. Y Nuevas Noches Árabes tiene un ciclo que es mi favorito de todos los tiempos, que es el Club de los Suicidas, que es increíble. Y también tiene, ahora se los voy a citar tal cual, adelante, nada más y nada menos que Arthur Conan Doyle dijo que El pabellón de las dunas, que es el cuento que cierra esta antología, es la cumbre de la obra de Stevenson y el mejor cuento del mundo.
según Arthur Conan Doyle. Así que este volumen, chulada, de hermosura. Procedo, por supuesto, con... Miren, yo no entiendo cómo no se ha vuelto un bestseller. Verdaderamente no lo entiendo. La casa de nuestra madre, de Julian Gloa. Les voy a contar un chisme. No, primero les cuento un poco la trama y luego les cuento el chisme. 7 niños, a la luz de la inesperada muerte de la madre, deciden enterrar a su madre en el jardín y guardar el secreto con tal de no ser separados en distintos orfanatos. Esa es la premisa de este libro, que creo que es el único libro de Perla Ediciones donde no hay magia, donde no hay nada sobrenatural, donde no hay nada inexplicable, pero todo el ambiente es sofocante, es una atmósfera, es una intensidad, es un heartbeat, es una tristeza, es una convulsión sistemática de todos los sentidos. Es espectacular. Y el chisme que les voy a contar es que ustedes conocen a otro autor muy famoso, ¿verdad? Que se llama Ian McEwan. Pues Julian Gloag estaba viviendo su mejor vida, tranquilo, sin los reflectores, ¿no? Y decidió salir a la luz y armar un borlote, que es una de mis palabras favoritas en español. No sé si se... Ok. Voy a repetir. Julian Gloag, que estaba viviendo tranquilamente su mejor vida, lejos de los reflectores, decide levantar la mano porque Ian McEwan, ya siendo bastante famoso, decide fusilarse la idea de la casa de nuestra madre y publica una novela que se llama The Cement Garden, cuya premisa es exactamente la misma. Pero él, ya siendo autor bestseller, se pudo dar el lujo de fusilárselo, dando por sentado que ese tal Julian Gloag nunca iba a decir nada. Y este libro yo lo descubrí por una película preciosa de la década de los 60 de uno de mis cineastas favoritos que se llama Jack Clayton, donde el papel principal está a cargo de mi novio Dirk Bogarde, que está en su mejor momento. Así que no se pierdan la película Our Mother's House y el libro, que de verdad yo no entiendo, debería de venderse a destajo. Pero bueno, les damos chance. Luego les voy a contar otro libro que no entiendo por qué no es un bestseller, que se llama Fantasías y Buenas Noches de John Collier. Les voy a decir una cosa que dice Ray Bradbury en el prólogo de este libro. Ray Bradbury, que si Dios existiera, sería Ray Bradbury, escribe que el autor John Collier era guionista, entre otros, de La Dimensión Desconocida y de un programa que les sonará que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Cuando a Ray Bradbury lo invitan a escribir para Alfred Hitchcock Presenta, y esta es una cita textual del prólogo, dice: cuando a mí me buscó Alfred Hitchcock para escribir para su programa, yo pensé, si Alfred Hitchcock es lo suficientemente bueno para John Collier, entonces es lo suficientemente bueno para mí. Ese es el pedazo de escritor que es John Collier y nunca se había editado en español su obra completa. Es absolutamente, a mí me encanta lo políticamente incorrecto y no hay nada más políticamente incorrecto que este señor. Quizás por eso no se vende tanto. Y ya hacia el final hay un empate, la verdad. Entonces, les platico. Tenemos 2. La Condesa Sangrienta de Valentin Penrose, que es la crónica novelada. Ustedes saben que el Drácula de verdad se llamaba Vlad Tepes. Este era el empalador, un vato que estaba completamente loco y que es en quien se inspira el personaje de Drácula. En línea directa de Vlad Tepes, y esto es real, vivió la condesa Erzsébet Báthory, que es la Condesa Sangrienta. Y esta mujer, en el sótano del castillo, mandaba capturar a las niñas jóvenes virgencitas del reino. Y allí se bebía su sangre porque ella creía que con eso eternizaba su belleza y permanecía eternamente bella, citando a Aleja Tragos, porque aquí no tenemos prejuicios. Este es el libro en el que se basó, repito, Alejandra Pizarnik para escribir ese cuento que todos hemos leído y que es fascinante. Este es un libro espeluznante. Hay que leerlo solamente si tenemos estómago porque está de miedísimo, pero es chulada. Y tenemos acá en la otra esquina a Algernon Blackwood, que es otro de los grandes jinetes estos del apocalipsis, junto a M.R. James, Don Saney, Arthur Machen. Se me fue uno. Arthur Machen, M.R. James, Don Saney y Algernon Blackwood. Y aquí nosotros tenemos una antología que nunca antes se había traducido al español. Casi todos conocemos a Algernon Blackwood por 2 cuentos particulares, por uno de los 2.
uno de los cuales se llama Los Sauces, The Willows, y el otro es The Wendigo, o el Wendigo. Y creo que se hicieron caricaturas o algo así hace muchos años de ambos cuentos. Y este volumen es preciosísimo y se vende un montón, pese a que es un tocho pesado y desafiante. Y esas son mis recomendaciones de lo ya publicado en Perla Ediciones, porque de lo que viene va a estar más difícil. Me gustan todavía más.